pero ya está grabando. Ok. Buenos días, Hola, buen día. bendiciones a cada uno. Ya estamos dándole inicio, ¿verdad? A nuestro programa Tiempos de Recarga. Nos alegra mucho que volvamos a realizar esto. Vamos a darle inicio, ¿verdad? A este tiempo con una oración y pues vamos a confiar en el Señor que lo que hoy se va a hablar va a ser de suma importancia, ¿verdad? Algo bastante vital para nuestra vida y que nos va a ayudar bastante Así es. en todo lo que el Señor nos está pidiendo que, que suceda en nosotros. Muy Exacto. bien. Padre, te damos Gracias muchas porque tú gracias eres por la bueno, oportunidad. Señor. Gracias Gracias por porque bendecir estás con nuestra vida. nosotros. Hoy venimos ante Gracias ti, Señor porque Jesús, poniendo en nos tus das la manos oportunidad de tiempos de estar recarga y que nuevamente seas tú, en Padre este lugar, Celestial, Padre, para dándole a bendecirte, cada uno, a para cada persona, exaltarte, Señor para amado, darte a ti todo, para Señor. poder estar, Señor amado, en ese sentir que Gracias tú por la quieres, vida y la salud que nos que das y a cada tus persona también, Señor. pensamientos, que tu Gracias forma porque de ya nos ver, de tienes sentir, de allí, creer, Padre, con sea ese también parte de cuidado nosotros, único, Padre. Padre. Por favor, Señor amado, hoy Gracias por estamos ante ti guardarnos a y todos, creyendo por de cada que estás uno y cada cambiando vidas, una, Señor Jesús, Señor, a través por de tu nombre, palabra. Padre. Te Padre, hoy bendecimos, ayúdanos para poder que tu estar delante de palabra ti de una venga a forma con gozo, con transformarnos. alegría y que disfrutemos este tiempo, Así Padre. es, Así, Padre. Señor amado, pues gracias por Ayúdanos todo a lo que haces disfrutar y este pues tiempo, Señor. le damos la bienvenida a cada uno, Señor amado, Así que se está es. uniendo, que sea parte de todo esto, Padre Celestial, y que seas tú bendiciéndoles Así a es, través de Espíritu nuestra vida, Santo. Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a darle inicio, ¿verdad?, a este tiempo con una palabra que el Señor puso a mi vida, el cual yo le puse como título, no ociosos ni sin fruto. Es algo bastante evidente hoy en día que prácticamente hay momentos en los que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, nuestro comportamiento a veces es ocioso. Y cuando me refiero a ocioso es que es todo lo adverso a lo que Dios quiere, Exacto. ¿verdad? Es algo contradictorio, algo que riñe, algo que pelea, algo que está batallando en contra de lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Exacto. En pocas palabras, es todo lo malo que puede pasar, ¿verdad? Es Sí. de ser ociosos, ¿verdad? Exacto, estaba viendo que ociosos, como tú dices, ¿verdad? Es todo lo malo, porque lo que es ser diligentes, ¿verdad? Es ser entusiasta, ser activo, es cumplir compromisos, es Ujú. todo lo que es diligencia es estar activo, ¿verdad? Es estar cumpliendo metas, estar cumpliendo esos propósitos, esos sueños. Pero lo que tú acabas de mencionar de ocioso es lo contrario a diligencia, ¿verdad? Es lo Ujú. contrario a ser entusiasta, como cual acabas de decir, perezoso, ¿verdad? Y alguien perezoso pues regularmente no tiene metas, no tiene propósitos, no tiene ese objetivo a alcanzar, ¿verdad? Sí. Es que eh, el ocioso, digamos, es... yo lo voy a componer de la siguiente manera. Es como cuando decimos, cuando alguien nos cae mal, ¿verdad? Ajá, Era así como que con esta persona no se puede, pues, o sea, solamente lo estamos viendo y ya está aquello contrario, ¿verdad? sí, Se percibe cuando alguien es ocioso. exacto, Ahora, la otra parte del tema que le puse, ¿verdad? Es ni sin fruto. Prácticamente el que nosotros estemos ociosos nos perjudica a poder dar fruto. exacto, Y es importante en nuestra vida dar fruto. A veces no nos preocupamos por estos detalles y pensamos de que el ser ociosos no va a traer consecuencias.
y sí las trae. Por esa razón es que vamos a introducirnos en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, en el cual menciona de que lo vamos a leer para poder ir comprendiendo bastante bien todo lo que representa todo el tema que estamos viendo. Dice así el verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Es el tema prácticamente en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí que prácticamente empieza diciendo, ¿verdad? Dice, poniendo toda diligencia. O sea que debe haber una diligencia antes de poder dar fruto. Exacto. O sea, la diligencia es estar atento Sí, a algo que puede pasar, como también a algo que puedo hacer. exacto. La diligencia va aplicada casi que en todo lo que hacemos en nuestra vida, en cosas menores y mayores, ¿verdad? Así. Porque si no hay diligencia de por medio, entonces viene la parte ociosa en nuestra vida, ¿verdad? Sí, En la que hacemos las cosas que salen mal y que a nadie le va a gustar. exacto. A otros, puede ser que otros no lo vean con sentimientos, mientras que hay otros que se puedan ofender por lo que hacemos mal, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado de esto, porque recordemos que Jesús era uno de los que él siempre era diligente. Exacto. Ahorita que mencionas a Jesús, recuerdo la parte en la que narra la Biblia de que Jesús le enseñaba a sus discípulos, luego de enseñarle a sus discípulos, o sea, durante el día, luego de predicarle a las personas, luego de sanar personas, él se iba a orar, Ujú. ¿verdad? A un monte. Pero lo interesante es de que él ya estaba cansado, ya estaba trabajado, y él sabía que con el Padre, nuestro Padre, podía ir a descansar, Ujú. podía ir a vivir esa palabra que dice a todos los que están cansados, ¿verdad? Bueno, hay una en en Isaías, ¿verdad? Que dice a todos los sedientos venid. Y entonces, pero hay otro en Mateo que dice que los que estáis cargados y trabajados, venid, Ujú. ¿verdad? Entonces Jesús nos dio ese ejemplo de que él estaba cansado, iba a orar, a comunicarse con el Padre, ¿verdad? Ujú. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, de que nosotros cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? No orar, Ujú. porque decimos, si oro me duermo ahí, ¿verdad? Pero si tú y yo leemos la escritura, nos está diciendo que si estamos cansados, debemos ir a orar. Y Ujú. eso le llamamos diligencia. Eso es ser diligente. Y Jesús, sabemos que Él fue un varón perfecto. Entonces, Él sí aplicó, ¿verdad? La diligencia. Ujú. Porque Él estaba cansado de estar con sus discípulos, porque les enseñaba, estaba, o sea, como ser humano, ¿verdad? Físicamente estaba cansado. Ujú. Ahora su espíritu pues estaba alegre, estaba bien nutrido, su espíritu sí estaba al 100, pero su cuerpo estaba agotado. Y nosotros cuando estamos agotados físicamente, no vamos al secreto, ¿verdad? No vamos allí a la intimidad, sino que en vez de hacer eso nos alejamos. Nos alejamos. Cuando lo correcto es Acercarse. acercarnos, ¿verdad? Realmente podemos ver aquí que que la diligencia en nuestra vida nos tiene que llevar a poder observar, bueno, primero es
¿qué es lo más conveniente para mí? ¿Qué me favorece más? ¿Qué es lo que más me ayuda? Y como también ver qué es lo que me puede perjudicar. Ahora, Exacto. aquí en los versos que estábamos viendo, menciona algo bastante interesante que estaba viendo ahorita, que dice que con diligencia, dice, añadirle a vuestra fe virtud. Empieza primero con fe, pero que a esa fe le agreguemos virtud. O sea, esa es parte ya de la diligencia, que le añadamos, ¿verdad? A nuestra vida fe, pero también que le empecemos a añadir virtud. Realmente la fe es con la que todo cristiano empieza. Todo creyente, toda persona que cree en Jesús, ya está introducido en la fe. Exacto. Pero a eso hay que agregarle virtud. ¿Para qué? Para que pueda sumarse, ¿verdad? Y empieza a tener fuerza en su vida. Exacto. Y esa virtud, por eso de que siempre hay, cuando nosotros hemos creído y hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? O que siempre nos reconciliamos con Él, o cualquier cosa de ese espacio, este, hay virtud en nuestra vida, viene virtud a nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos viene a dar esa virtud. Exacto. Él es el que pone talentos, dones, para empezar a movernos en fe Sí. y poder trabajar, poder obrar y dar, empezar ya fruto. Pero sigue con la lista, ¿verdad? De la diligencia, que dice, así como que está bien, ya tienen fe, ya le añadieron virtud, pero ahora agréguele conocimiento. Exacto. O sea, está bien que podamos tener fe, podamos tener un don de parte del Señor, pero hay que agregarle conocimiento. ¿Conocimiento para qué? Para que pueda desarrollarse Exacto. lo que estamos haciendo, porque yo no puedo mantenerme y hacer las cosas siempre igual. Tienen que ir perfeccionándose. Exacto. Y como repetíamos, Jesús siempre ha sido el que da el ejemplo de todo esto, Así es. porque él siempre iba mejorando su forma de trabajar, Exacto. ¿verdad? Él no era así, no era algo rutinario, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Él le iba agregando, y por eso de que él menciona que desde pequeño él Exacto. obtenía conocimiento. Sí, desde el niño dice que él se le perdió a María y a José, porque él se quedó escuchando a los maestros de la ley, ¿verdad? Y él estaba con los doctores, ¿verdad? De la ley. Ujú. Entonces, algo tan interesante, Jesús a los 12 años llenándose de conocimiento. Jesús a los 12 años llenándose de tantas preguntas y respuestas, porque él preguntaba y respondía. Y fue algo interesante porque cada vez que tú preguntas, como que la respuesta empieza a venir, ¿verdad? Y es Ujú. algo muy bonito porque ese es el sentir, ¿verdad? De que regularmente decimos, si tienes alguna pregunta, pues ahí estamos con mucho gusto, porque sabemos que las respuestas las da Dios, ¿verdad? Y aparte que Él da las respuestas, es una forma en que aprendemos, Sí. es una forma en que conocemos. Y hablando del conocimiento un poco, creo que, por ejemplo, ¿verdad? Algo bien interesante es de los doctores. Ujú. Los doctores pues llevan etapas aprendiendo, ¿verdad? Primero aprenden a lo que es medicina, luego aprenden qué es inyectar y Ujú. empezar a hacer ya cosas mayores, ¿verdad? Sí. Y lo mismo es con nosotros, vamos de poco en poco a aprender, ¿verdad? Porque no podemos solo ejercer algo sin saberlo, ¿verdad? Exacto. Porque si ustedes y nosotros vamos a un médico, es porque sabemos que esa persona estudió, sabemos que esa Ujú. persona tiene un título, sabemos que esa persona se llenó de conocimiento, y no solo de conocimiento, sino que de experiencia, porque claramente no nos vamos a dejar nosotros operar o medicar de alguien que, ¿verdad? Sí, No que no. estudió, Ujú. ¿verdad? Entonces son cosas bien acá
que Dios nos está mostrando con respecto al conocimiento, ¿verdad? Que es necesario conocer, porque a veces se cae en el tema de, bueno, Dios me tiene que usar, ¿verdad? O Dios me va a usar, o la típica frase, Dios sabe que lo hago para Él con todo mi corazón, ¿verdad? Y sí, en efecto, pero necesito tener el conocimiento, ¿verdad? Necesito practicar, necesito prepararme, ¿verdad? Es que prácticamente este es, si lo vemos así, eh, de aquí que menciona que le estemos añadiendo, ¿verdad? Es prácticamente como una escalera, una escala que debemos comprender en nuestra vida siempre, siempre, en todo lo que vamos a hacer para Dios, de que tenemos que ir agregándole más y más y más, ¿verdad? Exacto. Y aquí solamente estamos viendo tres, ¿verdad? O sea, virtud, conocimiento, Y fe. ¿verdad? Pero después se menciona que a ese conocimiento que hemos ya añadido, nosotros le podamos añadir dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque realmente yo lo veo así como un punto medio acá, de que sucede que cuando ya tenemos fe, ya tenemos virtud, ya tenemos conocimiento, empezamos a descontrolarnos. Ujú. ¿Verdad? Como, o sea, empezamos a excedernos, se podría decir, ¿verdad? Excesos en nuestro corazón que realmente no van a ser beneficiosos a un tiempo determinado, porque nos van a hacer llevar o nos van a hacer llegar a extremos en nuestra vida en los que, por decir que como cuando mencionan, ¿verdad? Que somos bien cerrados, ¿verdad? Y uno es que no, es que es así y es así, y sin poder llegar a ver de que pueden haber otras alternativas, otras opciones o otras maneras de trabajar o de hacer las cosas. Porque lamentablemente sucede en nuestra vida. Yo creo que a Sí. todos nos ha pasado en cierto momento así como que, no, es que yo sé que es así y nada más así. Pero después, como dirían ahí, Dios nos confronta, ¿verdad? Sí. Y nos hace ver de que no, sí era mejor la otra opción. Sí, es que creo que también llegamos al error de poner un cuadro, ¿verdad? Y ponemos en un cuadro a Dios. Ujú, Ejemplo, ¿verdad? Cuando tú vas a una iglesia o yo voy a una iglesia, lo típico, ¿verdad? Se dirige, se canta, ujú. se predica y luego así sucesivamente, o sea, hay un lineamiento, ¿verdad? Exacto. Y regularmente caemos en ese lineamiento que es que si no se hace así, no fue un culto, ¿verdad? Ujú. Y no, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros enmarcamos a Dios y empezamos a decir, si no es así, no es correcto, ¿verdad? Entonces, Sí. ya lo tachamos como, si no es la forma en que lo acabo de mencionar, ya es un desorden, ¿verdad? Ujú. Entonces, llegamos a un extremo, ¿verdad? Sí, exacto. Y es lo que debemos de evitar, no llegar a extremos. Porque esos son partes en nuestra vida que al final del cabo nos van a llevar a hacer algo malo. Sí, como los fariseos, ¿verdad? Llevaban a un extremo. Porque le decían a Jesús, pero ¿por qué sanas en el día de reposo? Ujú. O sea, ellos ya estaban cuadrados, ¿verdad? O sea, ellos Sí, tenían conocimiento, tenían sí, virtudes, tenían, tenían fe también, pues obvio, sí, pero llegaron a un no extremo. tenían dominio propio de sí Exacto. mismos, sino que ellos se dejaban dominar ya por El lo que, conocimiento. ya por lo que sabían, ¿verdad? Por lo Exacto. que ya habían alcanzado, se podría decir. Exacto. Mientras que no debe de ser así, porque siempre he creído de la siguiente manera, que en el caminar con Cristo, siempre aprendemos, ¿verdad? Sí, No va a haber límites, no encontramos topes en Cristo, siempre hay que ir avanzando, porque es, eh, esa es prácticamente como que es alcanzar la perfección que Dios quiere. exacto.
mientras estemos en esta vida va a ser así. No vamos a poder terminar la carrera así como dicen en unos cuantos años. Sí, creo que la vida entera no nos alcanzaría para alcanzar a aprender o a hacer todo lo que se debe hacer. Exacto. Entonces, por lo tanto, debemos tener dominio propio y no decir, ya aquí a tope. Creo que a veces ese es un pensamiento bastante erróneo de nuestra parte, decir, es que ya tope aquí, ya siento que no aprendo. Es porque ya estoy confundido, ya llegué a un extremo. Exacto. ¿Verdad? Tengo que tener dominio propio, ¿verdad? Entonces, menciona acá que aparte del dominio propio, tenemos que añadirle al dominio propio paciencia. Vuelven nuevamente, ¿verdad? Con lo mismo, hay que ser pacientes cuando tenemos una vastedad de conocimiento, pues hay que ser pacientes. Exacto. Porque nosotros, sucede lo siguiente, a veces nosotros somos impacientes con aquellos que todavía están aprendiendo. Exacto. Olvidamos que un día fuimos nosotros así, ¿verdad? Sí, que no conocíamos nada. Que no sabíamos nada y que queríamos ese amor, ¿verdad? Queríamos esa paciencia. Sí, queríamos que nos entendieran, que nos comprendieran, que nos explicaran. No, y a veces caemos en el error de que, no, yo ya le expliqué y ya no queremos volver a explicar, ¿verdad? Y esto cuando alguien empieza en la iglesia es como un niño, que a un niño tú le acabas de explicar y te vuelve a decir, ¿qué me dijiste? Y otra vez, ¿verdad? La misma pregunta y la misma pregunta. Y uno quisiera que a la primera, perfecto, ¿verdad? Y no va a ser así. No. Porque la persona está aprendiendo y cuando uno está aprendiendo comete errores, se le olvida, no sabe uno seguir directrices. Porque mira, un niño no sabe seguir directrices. Tú le acabas de decir hacia la derecha y se va a la izquierda. Sí. Y no porque él quiera molestarte, sino no. porque es un niño. Y en el entorno espiritual también hay niños. También, y bastante. ¿Verdad? Entonces, veamos la importancia que tiene esto, pues, de ponerle paciencia a todo lo demás que ya hemos visto. O sea, tengo que ponerle paciencia al dominio propio, tengo que ponerle paciencia al conocimiento, y a la virtud, y a la fe. Exacto. Por eso de que la palabra menciona muchas veces acerca de que seamos pacientes también. Seamos pacientes. Habla acerca de la paciencia bastante fuerte en nuestra vida. Como, primero dice que creo que es un salmo que dice pacientemente esperé a Jehová. Exacto. Ahorita también se me venía a la mente el texto que dice la Biblia que tenemos que ser como niños, o sea, pensar como niños, ¿verdad? Y luego habla de que en la malicia dice que pensemos como niños, ¿verdad? Si tú ves que tu hermano falló, si tú ves que tu hermano no logra comprenderte, tú tienes que pensar como un niño, ¿verdad? De que un niño, cuando tú los ves jugar, no es estricto, ¿verdad? O sea, es así pasivo. Es hermoso ver a los niños jugar porque no hay reglas. Y es lo ¿verdad? y esto que estás mencionando ahorita es lo siguiente que hay que añadir, que dice que es piedad. Piedad. O sea, piedad, hay que tener piedad con aquellos que les está costando. Exacto. ¿Por qué? Yo les hago la pregunta, hago la pregunta así, ¿será que Dios nos tiene paciencia a nosotros? Bastante. ¿Tiene piedad con nosotros? Bastante. Lo tiene, porque hemos sido muy duros para aprender. Exacto. Nos ha costado bastante. Hoy cualquiera, nadie me puede decir, desde que yo nací vengo haciendo las cosas así perfectas. No, en un tiempo echaste todo de cabeza. Exacto. Para poder aprender. A veces tenemos un pensamiento erróneo de nosotros mismos y creemos, no, yo sí lo hago bien, yo sí tengo esa virtud, ¿verdad? De ser excelente, pero no, siempre caemos en el error. Siempre está la falta y eso lo tenemos que tener presente
Porque si tenemos presente de que tenemos errores, que tenemos fallas, que tenemos faltas, vamos a ser prontos para extender piedad, ¿verdad? Exacto. Y la mayor prueba de todo ello es cada día le fallamos a Dios, cada día pecamos, cada día la Biblia dice que nuestro pecado está allí a la puerta, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de ello para poder aplicar perdón, piedad, misericordia. Exacto. Y lamentablemente a veces pues he escuchado, ¿verdad?, que dicen las personas, sí, yo he pecado, pero no como tal persona, ¿verdad? Ya ahí ya estamos señalando, ya estamos juzgando, y desde el momento que tú dices, sí pequé, pero no como tal persona, ya te estás poniendo al nivel de tal persona, aunque no sea tu pecado. Y aquí es donde la palabra menciona mucho así como que de gracia hemos recibido y pues demos de gracia. ¿Por qué? Exacto. Con esa gracia de la cual nosotros hemos recibido, créanme que Dios ha sido bastante, se ha frenado mucho con nosotros. Definitivamente. Gracias sabemos que es algo que no se merece. Así es. ¿No? Y así debemos, porque si nuestra meta es llegar a imitar a Cristo, ¿verdad? Quien Él siempre hacía lo que veía hacer al Padre. Exacto. Nosotros también debemos de hacerlo. Por lo tanto, nosotros debemos de aplicar esa gracia a todo lo que estamos haciendo. Exacto. Y analizar así. Aquí es donde tenemos que aplicar nuestra virtud, nuestro conocimiento y nuestro dominio propio para ver en aquella persona, o sea, todo lo demás que ya vimos, en verdad, paciencia y piedad, ver en aquella persona, todavía está aprendiendo, le cuesta bastante. Entonces, mejor me voy a detener a querer tal vez ofenderla, ¿verdad? O a querer hacer algo que no debo, ¿verdad? Porque en nuestra vida debemos de mantenernos cuerdos, se podría decir, ¿verdad? Así es, bendiciones, hermana Rebeca. Hermana Rebeca, bendiciones. Saludarla. Gracias, saludos. Se cuidan mucho. Saludos a toda la familia. Gracias por acompañarnos. Sí. Pues retomamos en donde estábamos. Debemos nosotros de mantener esa piedad. Siempre, 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 en todo lo que estamos trabajando. No olvidémonos de todo lo que estamos viendo aquí, es crucial para nuestra vida, no puede faltar. Y vamos viendo que aquí también hay algo más que se va añadiendo a lo que es la piedad, y es acerca del afecto fraternal. Aquí está hablando de algo entre hermanos, por decirlo así. Normalmente esto lo tendría que aplicar alguien que es como hermano mayor. Exacto. Si tú eres el que tiene el conocimiento, ya creció bastante, ya maduró un montón, pero ves a alguien que todavía no, pues prácticamente tú eres su hermano mayor. Entonces tienes que tener un afecto hacia él. Así es. Y ver, es que mi hermano, si lo vemos en lo terrenal, ¿verdad? En lo físico, pero si tienes un hermano pequeño, ¿verdad? No puedes esperar que tu hermano pequeño haga lo mismo que tú, si todavía no ha alcanzado la madurez, el conocimiento, la experiencia, aún no ha aprendido todavía lo que tú sabes hacer. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Tienes que ser paciente, piadoso y esperar a que crezca. Y claro, solo va a poder ser eso posible si también tú le enseñas. Pero prácticamente yo no me voy a poner a enseñarles si yo no tengo todo lo demás que ya vimos hacia atrás. Exacto. ¿Verdad? Por eso es de que hay que ir añadiéndole a todo esto para poder expresar un afecto fraternal a aquellos que lo necesitan. Porque no sé si en un tiempo les ha ocurrido de que uno se sentía un perdedor, incapaz de hacer algo bueno, o sea que todo le salía mal a uno. Sí. Y eso era frustrante para uno. Sí. O sea, cuando estábamos empezando en Cristo. Sí. ¿Y qué sucedía? Nosotros necesitábamos de alguien mayor que nos Exacto. enseñara, que nos explicara, así como dirían
con dibujitos, manzanita. con aprecio, ¿verdad? Que no nos hablara pesado. Sí, ahorita que tú hablas de eso, recordaba, y también hermana Rebeca, ¿verdad? Que está ahí viéndonos, recordaba el tiempo de danza, ¿verdad? Ujú. En lo personal a mí me costó bastante y recuerdo pues esa paciencia, ese amor, ese trato y fue algo muy especial, ¿verdad? Y ahí sí que gracias por estar ahí con esa paciencia, ¿verdad? Porque realmente si alguien no nos hubiera tenido paciencia, nunca hubiéramos pasado de ahí, ¿verdad? Y no fue paciencia de un año, sino que fueron de Varios años. años, Y sí. a veces nosotros exigimos a los demás que aprendan rapidito, ¿verdad? Y no es algo como construir una casa, ¿verdad? Una casa lleva no solo un bloque o un ladrillo, sino que lleva varios ladrillos, varios bloques. Y a veces nosotros solo queremos, bueno, con un bloque que en automático se construya la casa, ¿verdad? Y Ujú. no, eso lleva cantidades grandes, ¿verdad? De blog, cantidades grandes de ladrillos. Y es algo interesante, ¿verdad? Porque ahí es donde también habla la Biblia de que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Porque si tú no te cansas de hacer el bien, estás construyendo Ujú. y tú no sabes el corazón de quién estás construyendo y cómo lo estás construyendo Exacto. y no sabes qué fundamento tan grande puede tener esa persona y por eso es que tú no ves resultados. Porque a veces decimos, pero ya le enseñé y no veo resultados. Es porque el fundamento es grande Exacto. y el fundamento no se ve. Y va a ser que perdure. Exacto. Así que con paciencia, con amor, con ese dominio propio, debemos construir a los demás, debemos edificar a los Edificar. demás. Y prácticamente esa es nuestra función dentro de la Exacto. iglesia, edificarnos, Así es. edificarnos. Y claro, eso lleva un esfuerzo, lleva tiempo, lleva mucho trabajo, ¿verdad? No va a ser tarea sencilla, claro, pero por eso estamos viendo todos estos detalles, ¿verdad? Que con diligencia debemos añadir todo esto. Y Exacto. también, de último, ya para concluir, ¿verdad? Después del afecto fraternal, dice, pues, a esto añádenle amor. O sea, esta parte de aquí final, yo estoy, yo lo veo de la siguiente manera. Cuando ya le hemos agregado a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, aquí es donde ya se, por decir así, se exterioriza el amor, Exacto. ¿verdad? O sea, todas estas acciones, todas estas diligencias empiezan a evidenciar el amor que tenemos Así hacia es. los demás cuando actuamos con todo esto que estamos viendo acá. Y es donde las personas realmente se sienten amadas Exacto. y en cierta forma hay un aprecio hacia nuestra vida si somos Así nosotros es. los que estamos enseñándole a alguien. Sí, y algo bien interesante ahorita que mencionas el aprecio es de que tal vez tú no lo vas a saber, pero esa persona que ya fue construida, ¿verdad? Que ya terminó su construcción, te va a bendecir, ¿verdad? Ujú. Porque va a recordar sus inicios, va a recordar esa paciencia que me tuvo esta hermana, este hermano, y va a decir, bueno, bendícelo, Señor, bendícela. Y aún tú ya no vas a estar allí y siempre vas a ser bendecido, siempre vas a ser bendecida. Ahora bien, imagínate que fuera todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, en vez de que te bendiga, la persona va a decir, ah, no, fue muy Prá- mal. Prácticamente aquí lo adverso a todo esto que estamos ya viendo es de que cuando a mi fe no le añado todo lo que estamos estudiando, sucede todo lo contrario. Y ese contrario es que en vez de tener una virtud, Ujú. ¿verdad? Voy a lastimar a alguien.
Sí, porque decimos, así me formaron a mí. Un ejemplo, miren aquí. Cuando yo no le añado virtud a mi fe y le quiero enseñar a alguien y a alguien más tiene virtud, voy a empezar a lastimarle su virtud. Exacto. Porque como yo no estoy valorando que tengo que tener una virtud, ¿verdad? Entonces lastimo la deidad que tiene alguien más. Sí. Y así con los demás, ¿verdad? Cuando yo no le añado conocimiento a mi virtud, a alguien que tiene conocimiento lo voy a empezar a criticar, a juzgar, cuántas cosas que se escuchan hoy en día actualmente, ¿verdad? Exacto. Que se andan debatiendo, ¿verdad? Porque no es que, pero porque no tienen el conocimiento, no le quieren añadir conocimiento, sencillamente quieren a la brava, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando no tengo dominio propio, lo que hago es querer hacer, o sea, que a la fuerza hagan algo. Exacto. Sí. Entonces, como resultado final, todo llega en que voy a lastimar, en que voy a ofender, en que voy a golpear, o en pocas palabras, puedo llegar a perjudicar a alguien en su crecimiento. Exacto. Entonces, en vez de formar algo que sea para la gloria de Dios, voy a crear en alguien, ¿verdad? Algo que va a ser para deshonra. Sí, puede pasar, ahorita me viene el ejemplo de la nodriza que votó a Mefiboset, ¿verdad? En lo espiritual, muchas veces nos volvemos esa nodriza, también, que votamos a nuestros hermanos menores, ¿verdad? Por querer ir rápido. Porque eso es lo que iba haciendo la nodriza. Iba huyendo. Iba huyendo. Sí, y creemos que por querer salvarlos, por querer protegerlos, por querer ayudarles, cometemos ese error de botarlos y los dejamos lisiados, ya no de los pies físicamente, sino que de los pies espiritualmente, ¿verdad? Del alma, los tullimos. Así es. Y es algo irreparable, ¿verdad? Es algo que solo Dios los puede volver a hacer que caminen, así como David, ¿verdad? Permitió que Mefiboset nuevamente se sentara a la mesa, ¿verdad? Y es algo interesante porque creo que no queremos que nuestros hermanos, ¿verdad?, nos recuerden como esa nodriza que los votó. Ese líder me votó, ese líder me lastimó, ese líder me hizo esto, ¿no? O sea, que estas personas nos recuerden como ese líder que le echó la mano, ese líder que se quedó a pesar de los errores, ¿verdad? Ahorita mencionaste bastante claro un ejemplo con Mefiboset. Sí. Y quien practicó todo eso en él fue David. Exacto. Todo lo que estamos viendo acá. Sí. Él lo practicó en Mefiboset. Porque prácticamente hizo que cambiara la vida de Mefiboset, ¿verdad? Sí. Con todo esto. Porque primero es porque David, el rey David, era un hombre de fe, que creía en Dios. Creía en Dios. De una manera sorprendente. Exacto. Hasta tal grado que menciona que era conforme al corazón de Jehová. Exacto. Pero él tenía virtudes, tenía conocimiento, él tenía dominio propio, paciencia, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo aquí, tenía piedad y afecto fraternal, desde el momento en que dispuso ir a buscarlo. Exacto. Y no solamente ir a buscarlo, así como que, le voy a dejar algo, ¿verdad? Y ahí ya... Le voy a dejar una su canasta. ¿Verdad? Y ahí ya tranquilicé mi conciencia con el pacto que había hecho con su amigo Jonathan. Sino que viene y lo va a traer. Exacto. ¿Verdad? Y lo reincorpora al reino. Exacto. Lo hace príncipe. Sí. O sea, eso es realmente nuestra labor con nuestros hermanos. Y cuando hablo de nuestros hermanos, es nuestro prójimo realmente. Exacto. ¿Verdad? Y a veces tal vez no necesariamente tiene que ser alguien del que se esté congregando, sino puede ser también alguien que no esté congregándose. Sí, ahorita que mencionas el congregarnos y el no congregarnos, a veces caemos en ese error de que le tenemos piedad solo a los nuevos, ¿verdad?
y nos olvidamos de los que ya están ahí, Ujú. ¿verdad? Y lo menciono porque no podemos, como dice la Biblia, ¿verdad?, hacer acepción de No. personas, ¿verdad? Porque todos necesitamos de ese amor fraternal, todos necesitamos de esa piedad, todos necesitamos de ese abrazo, de esa comunicación, de esa misericordia, aún, ¿verdad? Y con mayor fuerza, los líderes, los pastores, que llegan a un momento de que sienten que, ¿verdad? Y a Ujú. veces no le damos esa fuerza, esa palabra de aliento a un pastor, ¿verdad? Decimos, no, él es el pastor, que mire cómo se las arregla. Pero no, ¿verdad? También si tú eres un miembro y tienes a tu pastor, de vez en cuando, ¿verdad? Acércate y, no sé, dile algo a tu pastor, ¿verdad? O algún presente, a modo que él sienta de que tú le aprecias, porque también muchas veces podemos solo ver a nuestros hermanos e ignorar a los líderes e ignorar a los pastores, cuando también ellos necesitan una palabra, ¿verdad? Que Ujú. los motive a que sí están haciendo algo, ¿verdad? Que Exacto. está cambiando. Exacto. Y miren lo que ya aquí pasamos al siguiente verso, donde dice, porque si estas cosas, o sea, de todo lo que ya hemos visto, si todas estas cosas están en vosotros y abundan, hago un pequeño paréntesis acá. Podemos practicar estas cosas, pero aquí menciona aquí y abundan, eso quiere decir que se renueven cada día, Exacto, que se mejoren cada día, porque hay momentos en los que se necesita esa abundancia de todas esas características que estamos viendo, porque hay días en los que yo tengo que tener más paciencia, más piedad, sí, más dominio propio, un poco más de conocimiento también, más afecto, exacto, ¿verdad? Que otros días. Entonces, necesito tener una abundancia de esto. exacto, ¿Para qué? Porque aquí dice que y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea, que si esto abunda en nuestra vida, o sea, no le vamos a caer mal a nadie, ¿verdad? exacto, Es lo que está diciendo. O sea, vamos a mantener prácticamente eh, nuestro testimonio bien sano, exacto, ¿verdad? Y también menciona aquí, ¿verdad? Dice, no solamente no dejarán de estar ociosos, sino que también menciona ni sin fruto. Esto quiere decir que el agregar todas estas cosas a nuestra vida, a nuestra fe, es estar dando fruto. El que yo exacto. ame a mi hermano, el que yo le ayude, el que yo le edifique, el que yo le enseñe, o sea, eso es dar fruto. Así es. Eso es dar fruto de parte de nosotros. Y es lo que el Señor quiere que siempre se mantenga. Y yo creo que cuando sea el tiempo, así es como Él nos quiere guiar, Dando fruto. dando fruto. Exacto. Y para eso, por eso es de que necesitamos agregar todo esto a nuestra vida y tiene que ser constante. No puede ningún día de esos decirse, o a veces decimos, ¿verdad? Lamentablemente, es que ya no tengo paciencia. Es que yo la solté. Exacto. Y si la solté, es muy posible de que, porque antes de eso, ¿verdad? ¿Qué menciona acerca de la paciencia? El dominio propio. O sea, quiere decir que perdí la paciencia porque dejé de tener dominio propio. Exacto. Y el dominio propio realmente es una decisión. No es, porque menciona la palabra que Él no nos ha dado un espíritu De de cobardía, cobardía. sino de dominio propio. Así es. O sea que prácticamente el no tener dominio propio es una cobardía. Sí, sí, creo que todo lo que no tenemos es porque somos cobardes, ¿verdad? Porque, perdón, regresando a Mefiboset, llegó el momento en que Mefiboset quiso quedarse ahí, ¿verdad? En ese lugar donde él estaba, lo de Bar,
Y fue algo impactante porque él incluso cuando lo llegaron a traer, no creía, ¿verdad? Ujú. Porque incluso llega ante David y le dice, ¿quién es tu siervo? Un perro muerto, le dice. Entonces son cosas en las cuales ya Mefiboset ya no quería ser ese hombre valiente, ya no quería ser ese hombre esforzado. Y es algo, ¿verdad?, de que pasa cuando nosotros dejamos que nuestros hermanos eh, pasen por ese proceso, ¿verdad?, difícil. Eso es lo que sucede, que ellos ya no quieren luchar, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahora que ellos quieren luchar, es más fácil, ¿verdad?, llevarlos, es más fácil tenerles Más esa fácil. paciencia, es más fácil tenerles esa piedad, ese afecto fraternal, Ujú. porque ya con David ya era más difícil, ¿verdad? Ya Mefiboset había crecido, él ya tenía como que la cerviz dura, ¿verdad? Él decía, ya no, ¿verdad? Exacto. Entonces, qué importante es todo esto, ¿verdad? El no ser ociosos y, y que realmente solo por no ser ociosos ya estoy dando fruto. Exacto. Qué sencillo se ve, ¿va? Pero no, Practicarlo es diferente. ¿verdad? Ya es un desafío para nuestra vida. Y continúa diciendo en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, escuchen bien, estamos hablando de todo lo que ya vimos, ¿verdad? El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Era parte de lo que ya hablábamos, ¿verdad? En el que se nos olvida de que nosotros en un tiempo hicieron así con nosotros. Exacto. Si es que llegamos a crecer hoy en día nosotros, es bueno decir en nuestra vida, hoy yo he alcanzado mucho porque alguien, ¿verdad? Me tuvo paciencia, alguien tuvo Sí. piedad de mí, ¿verdad? Alguien sí tenía esa fe de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Para con mi vida, ¿verdad? Pero recordándonos de que en ese tiempo nosotros éramos un desastre. Exacto. Y cuando hablo de desastres estoy hablando de lo que habla acá, de antiguos pecados. Porque Exacto. nosotros teníamos una vida pecaminosa y ahí es donde nos ayudaron a ir cambiando eso. Exacto. No existía en nosotros ese dominio propio. Nada de eso. Y ese dominio propio es para todo, ¿verdad? Para dominar el pecado, ¿Sí? ¿verdad? Porque Entonces, veamos aquí, si nosotros no le estamos añadiendo a todo, a nuestra fe, todo lo que estamos viendo acá, acá menciona que dice, pero el que no tiene estas cosas, está ciego, es tiene la ciego. vista muy corta. ¿Y qué pasa cuando somos ciegos? No. Perdemos la visión. Exacto. ¿Y qué significa perder la visión? Es que ya no sabemos a dónde vamos, ya Exacto. topamos, chocamos con todo, nada miramos bien. Sí, los que en todo caso, si alguien ha hecho lo de la nodriza, ¿verdad? La que ha chocado ha sido la nodriza, ¿verdad? No has sido tú que estás lisiado espiritualmente, no has sido o sea, a veces, ¿verdad? Buscamos un culpable, ¿verdad? Y regularmente, si tú estás lisiado espiritualmente, tú dices, es que yo tuve la culpa, pero no, fue la nodriza, ¿verdad? La que provocó que quedaras lisiado. Y eso tú lo tienes que comprender, porque tú aún así lisiado espiritualmente sigues siendo un príncipe. Y eso es lo que regularmente se olvida, ¿verdad? Exacto. Y aquí dice, el que es ciego olvida que fue limpio de sus pecados. Aquí me lleva a lo siguiente, y es que nosotros siempre tenemos que estar viendo el pecado de nosotros. Exacto. Siempre tenemos que estar viendo nuestro pecado. Así ¿Por qué? No para atormentarnos, no, o para sino decir por mi culpa. sino que debemos de estarlo viendo para mantener fresca la sangre de Cristo en nuestra vida, Así es. la cual nos perdonó, la cual nos cambió la vida, la cual demuestra que nos amaron o nos siguen amando,
Exacto. Pero cuando nosotros dejamos de ver nuestro pecado, prácticamente se nos olvida el amor de Cristo. Y por eso empezamos a actuar ociosos, Así porque es. nos olvidamos de eso. Mientras que se nos olvida de que por esa razón tan maravillosa es que nosotros tuvimos la oportunidad hoy en día, ¿verdad?, de ser diferentes, Exacto. ¿verdad? De realmente alcanzar una vida de plenitud en Él. Entonces, qué importante es mantener presente en nuestra vida de dónde Dios nos sacó, Exacto. ¿verdad? Porque no podemos negarlo, porque eso ocurrió. Sí. Y a veces yo sé que lo que realmente hace que se olvide o que quiere olvidar todo eso es nuestra alma, Exacto. porque el alma no quiere recordar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para eso también se necesita sanar, ¿verdad? Pero claro, nosotros debemos de enfrentar eso, ¿verdad? Y aquí donde aplicamos el dominio propio, así como que alma, recordate lo que antes hacías. Exacto. Sí, Decirle a porque... nuestra alma, mira, así eras vos. Si eres claro, nos tratamos así, ¿va? A Ajá. nosotros mismos. Pero hay que hablarle a nuestra alma y decirle, alma mía. Por eso David decía, alma mía, Adora a Jehová. ¿por qué te turbas dentro de mí? Exacto. Y todavía le decía, espera en Dios. Espera en Dios. Ahí le está hablando de tener paciencia, ¿verdad? Y David era alguien que siempre, aparte de recordarle a su alma que adorara a Dios, en Salmos 121 le dice, perdón, 21 le dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Ujú. Pero él mismo estaba diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Él estaba forzándose, se podría decir. Forzándose a ver las virtudes, a ver lo bueno, y tú tienes que forzarte a ver lo bueno en esa persona que vas a ayudar. Tú tienes que forzarte a abrir los ojos, a no tener la vista corta o estar con los ojos cerrados. Te tienes que forzar a que si tú ahorita no ves nada, así como el criado del profeta Elías, ¿verdad? Cuando le decía, ve a ver, no hay nada. Y después le dice, veo una pequeña nube como la palma de un hombre. Y le dice Elías, ya va a llover. Y así tú tienes que forzarte y decir, yo sí veo a la hermana, tal vez está empezando, pero tú ya la tienes que ver como alguien que va a servir de una forma especial. Entonces tienes que forzarte a ver eso, ¿verdad? Sí, exacto, hay que forzarse. Y siempre va a ser así, ¿verdad? Porque ese forzarse no es solamente algo obligatorio, sino que también va de por medio el esfuerzo. Sí, Hay que ahorita. echarle ganas, ¿verdad? Hay que a animarse uno mismo, porque Exacto. nadie, es muy raro quien lo haga por uno, pues. Ahorita recuerdo a Jesús. Ujú. Jesús, imagínate, él vio a sus discípulos, ya como discípulos. ¿Y dónde los encontró? Pescando. Pero él no los vio como pescadores. Les dijo, bueno, desde ahora van a ser pescadores de hombres. Exacto. Él los vio como esos discípulos. Y no sabían nada, Exacto. ¿verdad? Y él ya tenía expectativas muy grandes, ¿verdad? Bastantes grandes. Ahora, continúa diciendo, ¿verdad? Dice, por lo cual, hermanos, en el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren lo importante que está diciendo. De todo lo que ya vimos de añadirle virtud, paciencia, conocimiento, dominio, todo lo que ya vimos, dice que estas cosas, dice que no nos van a dejar caer. Exacto. Jamás, dice aquí. Jamás. Interesante. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿por qué será? O sea, ¿por qué me ha pasado a mí? Que a veces he planchado, ¿va? Pongámosle así. Si antes estaba bien, digamos, ¿verdad? Digamos, yo estoy todo calidad, bendecido, aquí próspero, trabajando con todo, Dios me respaldaba en esto, en aquello, en lo otro, en todo, ¿verdad? Todo chilero, ¿verdad? Pero de repente caí.
Entonces, ¿qué me faltó? Piedad. Todo lo Todo, que dice acá, todo lo que dice ahí. conocimiento, virtud. Dejé de añadirle a mi fe Exacto. todo esto. Por eso caí. Así Porque si la palabra de mención que dice acá, que si haciendo estas cosas no voy a caer jamás, es porque así es. Así Él no es. va a mentir. Exacto. En su palabra, Él no va a mentir. Entonces, el que falla es uno. Y por eso es de que no sucede lo que dice la palabra. Entonces, si en algún momento eres tú uno de los que de repente cayó, como dicen, cayó de la gracia, dicen, no es que caíste, es porque dejaste de practicar estas cosas, Sí, ¿verdad? exacto. Dejaste de añadirle. Entonces, por eso es importante hacerlo todos los días. Y eso no es solamente con alguien que le estés discipulando o predicando la palabra, eso es con tu familia también. Y con tu propia alma, como acabamos de Contigo mencionar. mismo, ajá, ¿Verdad? también. Y mire al final en el verso 11, con esto cerramos, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que por todo esto se nos va a otorgar una entrada amplia y generosa al reino de Dios, Exacto. al reino eterno. O sea, nuestra meta es estar dentro del reino Así es. y movernos en el reino. Exacto. Pero si no entramos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Y para eso necesitamos todo lo que estamos viendo acá, de añadirles a nuestra fe todo esto, para poder movernos. Porque realmente, mire, si lo vemos así, nosotros practicar la virtud, las virtudes, practicar el conocimiento, el dominio propio y todo lo demás que vimos, la paciencia, la bondad, el afecto fraternal, el amor, eso es del reino. Así es. Por eso es de que entramos al reino, Exacto. porque lo estamos practicando. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces estoy fuera. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? No va a haber nada ahí asombroso de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Por eso es necesario. Entonces, así debemos mantener nuestra vida, siempre, todos los días, ¿verdad? Y esperamos que tú puedas alcanzarlo, que lo logres hacer desde hoy o que empieces a hacerlo desde hoy. Exacto. Quiero compartir contigo el último verso bíblico que está en Proverbios 21:5 y dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Por qué te quiero dejar este verso? Porque dice que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Regresamos a lo que estábamos hablando, ¿verdad? A la paciencia, a la piedad, a la fe, al conocimiento. Si tú sabes cuidar a tus hermanos, va a haber abundancia, ¿verdad? Abundancia de almas, porque tú no sabes a qué futuro evangelista, a qué futuro profeta, a qué futuro pastor, a qué futuro apóstol, a qué futuro profeta estás ayudando, ¿verdad? Exacto. Y eso es algo que te va a traer abundancia. Si tú eres diligente con la fe, con la paciencia, con el dominio propio, vas a traer abundancia al reino de Dios. Así es. Y dice que el que no tiene esa abundancia, el que no es diligente, el que es ocioso, el que es perezoso, tiende a la pobreza espiritual, porque desparrama del reino de Dios esas almas, esas personas que van a servir de bendición para otras personas. Exacto. Entonces, recordemos un punto muy importante. Cuando menciona aquí acerca, lo primero que comienza es de añadir la virtud. La virtud. Recordemos la parábola de los talentos. Sí, Realmente las virtudes son talentos, son dones, exacto. que se nos son dados de parte de Dios. ¿Para qué? Para que algo fructifique, para que algo se multiplique, Exacto. ¿verdad? Y que no nos pase como esa parábola de que al que le dieron virtud, una virtud, ¿verdad?
se quedó solamente ahí y no le añadió nada más. Y no sé, por eso no se multiplicó, No porque fue tuvo diligente. todo porque tenía miedo. Exacto. Entonces, que no seas tú de esas personas que se queda así con lo mismo, sin progreso, sin avance, sin mejoras, Exacto. sin aprendizaje. Si dices que realmente ya topaste, bueno, pues busca otras alternativas, pero no te conformes a Exacto. quedarte así. Porque cuando nos conformamos a quedarnos solamente con lo que tenemos, entramos en un estado tal vez religioso y legalista. Exacto. Y ese es un gran peligro para nuestra vida, porque vamos a empezar a atacar, Definitivamente. ¿verdad? Y no queremos eso para tu vida. Queremos que Así tú seas alguien que ayude a los demás y no que los Exacto. ataques, ¿verdad? Porque eso va a darte recompensa realmente. El que tú ayudes a los Así es. demás, Dios te va a recompensar de una manera que no podemos imaginar, ¿verdad? Pero va a ser muy buena la recompensa. Exacto. En esta vida Y en la y en la venidera. eternidad. Así es. Así pues, Dios te bendiga y gracias por estar este tiempo, ¿verdad? Por unirte y también pues para aquellos de que más adelante van a ver este video, pues esperamos y confiamos en que puedan poner esto en práctica en sus vidas, ¿verdad? Y Exacto. en sus ministerios que estén trabajando o los que estén ya aprendiendo para, tal vez para algún liderazgo, ¿verdad? Que van a Exacto. tener. Y si conoces líderes, compártele este video para que ellos sean edificados y que recuerden que la humildad, la paciencia, el dominio propio y la diligencia son esenciales para ejercer el liderazgo. Amén. Así pues, hacemos una oración rapidito para finalizar, ¿verdad? Bendiciendo tu vida y que Dios te cuide bastante en este día maravilloso y que pases Así un excelente fin de semana, Así es. ¿verdad? Y Padre, gracias por este Gracias, momento. Padre, por este tiempo. Gracias que por nos darnos has la oportunidad de brindado. compartir tu palabra. Gracias Que seas tú porque llenando nos de alegría y has dado la gozo a cada uno, oportunidad de Señor, hablar de los de que ti. han recibido esta palabra. Gracias por Y que cada puedan llevar a persona cabo, Señor que Jesús, está escuchando lo que esta tú palabra. quieras realmente. Bendice Y el que hogar de empiecen a cada añadirle a su persona, fe Señor. esa virtud, Bendice ese a cada conocimiento, uno Señor amado, que ha tomado ese la dominio propio decisión que de tanto tú quieres, porque les escuchar has dado, Señor, dominio este propio. tiempo de Y recarga, que también Padre, sean que pacientes, sus que sean espíritus piadosos, Señor amado, sea y que siempre recargado tengan, Señor amado, a ese través afecto de sobre tu sus hermanos, Espíritu Padre Santo, Celestial, Padre. para que Recarga puedan amar a todos, la Padre mente de Celestial. esos pensamientos Padre, la de gloria y tu la honra palabra. sean para ti. Cuídales En mucho, esta por favor. mañana te Guíales en todo. exaltamos Bendecimos y sus vidas en tu nombre, bendecimos Señor este Jesús. día, bendecimos Y que sus la pasos sean salida de dirigidos. cada uno, Así Padre. cuídalos en Bendecimos, estas fechas que Padre, estamos ya de todo fin de lo que año, van a Señor hacer, amado. sus Y que viajes. seas tú guiándoles en su Bendíceles corazón a para donde que hagan lo vayan a correcto, ir, Padre Padre. Bendice Celestial. a sus familias Gracias, también, Padre Padre. bendito. Así pues, si Gracias, Padre. tenemos la Sella oportunidad, esta Señor palabra amado, en nuestro pues corazón, Padre. estaremos realizando esto, Señor Gracias. Jesús, Bendice el a cada próximo uno sábado, por Padre. nombre en esta Gracias, hora. bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cuídate mucho y hasta la Bendiciones próxima. Gracias por acompañarnos. Feliz mañana.